Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Un cordial y fraterno saludo a todos los que están conectados a esta hora. Me confirman de que me escuchan. Si están viéndome en perfectas condiciones, me informan, porfa. Ok, vale, perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Me confirman? Vale. Me alegra muchísimo, muchísimo, muchísimo. Regálenme- Vale, perfecto. Ok. Vamos, vamos a dar inicio. Ayer estuvimos trabajando el tema de evaluación. Hicimos varias actividades en función de la evaluación. Vimos lo que era la evaluación diagnóstica, vimos lo que era la evaluación sumativa, vimos lo que era la evaluación eh, sumativa, vimos lo que era la coevaluación, la autoevaluación, la heteroevaluación y cerramos el ciclo de formación con respecto a la evaluación. Nos fuimos a la práctica, vimos Mentimeter, vimos quizzes y terminamos trabajando la taxonomía de Solo y hacer evaluaciones según la taxonomía de Solo, utilizando la inteligencia artificial generativa. Yo hice el ejemplo en ChatGPT, pero ustedes pudieron haberlo hecho en cualquier otro programa. Hoy vamos a comenzar un nuevo tema. Vamos a hablar hoy de neuroeducación. Educar desde el cerebro del que aprende, ¿ok? Como en la mayoría de las clases, vamos a tomar una primera parte que va a ser completamente conceptual, reflexiva, orientadora, y el resto de la clase va a ser completamente práctica, ¿sí? Con el objetivo de poder ir mezclando los elementos que se tienen, ¿vale? Antes de iniciar, regálenme un segundito regálenme un momentico y ya vamos a dar inicio. Ok, qué pena con ustedes, muchas gracias por, por regalarme ese espacecito. Vale, entonces vamos a iniciar ahora, vamos a hablar sobre el cerebro del que aprende. ¿Ok? Vamos a entrar en este tema. Bien, debo reconocer que por mucho tiempo en mi práctica como maestro cometía un error y que también he visto ese error que lo cometen muchos maestros. Y por mucho tiempo yo no fui la excepción. Y era que cuando planeamos la clase, la hacemos desde el cerebro del que sabe. Dice, ay, profesor, pero ¿cómo así? Sí, cuando estoy planeando la clase, la hago considerando simplemente el cerebro del que sabe, eh, considerando simplemente el conocimiento que ya tengo adquirido. Ah, profe, no se supone que yo tengo que planear una clase de lo que yo sé. Sí, pero tengo que planear una clase de lo que yo sé en función del cerebro del que aprende, no en función del cerebro del que sabe. Y es muy común que nosotros nos paremos al frente de los estudiantes y le digamos, ah, este tema es muy sencillo, este tema es fácil, este examen está bastante sencillo. Pues sencillo para el que sabe, pero para el que está aprendiendo no necesariamente es así. Permítanme y les pongo un ejemplo. Hace más de un año tuve la oportunidad, tuve la oportunidad de hacer, eh, tuve la oportunidad de hacer un evento, una capacitación a unos profesores. Y cuando estaba capacitando a los profesores sobre algo más o menos como lo que estoy planteando a ustedes, como estábamos físicamente, hice un taller con ellos. Les puse un caso problema. Les decía a los profesores, mire, hay un cabildo indígena que ha estado completamente alejado de la civilización, es un cabildo que está completamente
eh, eh, desprendido de la civilización. No obstante, por, por temas de carácter climático, de orden, eh, de orden público, ¿sí? Porque quizás de pronto llegó el conflicto con el tema de narcotráfico a donde las zonas en la selva en la que se encontraban y por diversas razones ha habido una diáspora o ha habido una migración de estos indígenas hacia un municipio que sería su primer contacto con la sociedad moderna. Resulta que el alcalde ha decidido hacer un plan de formación para hacer un proceso de aculturación, un proceso como de una transición cultural frente a muchas cosas que la sociedad moderna ofrece y que quizás de pronto ellos van a comenzar a experimentar como cambio drástico. Y quiso comenzar con lo más básico, le decía yo, en el problema. Quiso comenzar en la forma como comen. Ellos no solamente no saben comer con una cuchara, sino que ellos nunca han visto una cuchara, no saben cómo es una cuchara, no saben utilizar una cuchara. Así que nos han delegado la tarea de enseñarles a comer con cuchara, ¿sí? Entonces yo los puse en grupo y les decía que ellos me plantearan un programa de formación que le permitiera a las personas aprender a comer con cuchara, considerando tiempo, contenidos, ¿sí? Procesos, estrategias didácticas. El tema pareció tan, tan, tan sencillo y tan banal, podríamos decirlo, tan cotidiano, que se hizo difícil, porque dice, profesor, pero que hay que enseñar para comer con cuchara, que coja la cuchara, que la meta en la comida y que se la lleve a la boca. ¿Cómo voy a sacar contenido de ahí? ¿Cómo voy a sacar una estructura de ahí? ¿Y cuánto tiempo? Y la mayoría de los grupos decían que necesitaban 1 hora, 2 horas, 4 horas. Hubo un grupo que puso más de 3 días, pero la mayoría puso que en 3 días podían enseñar a las personas a comer con cuchara. ¿Sí? Cuando ya ellos entregan y socializan sus estrategias, yo les cambié la pregunta y les preguntaba a los profesores, vale, ahora ustedes no me van a responder cuánto tiempo se demorarían enseñando a comer con una cuchara. Ahora quiero preguntarles y traten de ser lo más honestos posibles, ¿cuánto tiempo le costó a usted aprender a comer con cuchara? ¿Cuánto tiempo le costó a usted comer con cuchara? Muchas personas decían, pues yo no me acuerdo en qué momento de mi vida mi mamá comenzó a darme de comer con cuchara o que yo comiera con cuchara. Pero como papá, más o menos como al año y medio, 2 años, ya uno comienza a coger la cuchara y pues yo recuerdo que más o menos con mi hijo, a los 4 o 5 años ya él comía solo. De manera jocosa, uno de los participantes que estaba allí lanzó la siguiente expresión. Dijo, según mi esposa, yo tengo más de 42 años, y según mi esposa, yo todavía no sé comer con cuchara porque hago un reguero en la mesa. Entonces yo les decía a esos profesores, reflexionemos por un momento. ¿Sí? Algo que a nosotros nos costó 3, 4 años y según el compañero, 42 años para aprender, y es la hora y no dominamos bien la cuchara. Entonces, algo que nos costó aprender 4 años como lo hacemos diariamente, y es algo que para nosotros hoy en día es tan sencillo, consideramos que lo podemos enseñar en media hora. ¿Sí? Lo consideramos que lo podemos enseñar en media hora. Un compañero, un amigo, pretendía enseñarle a la esposa a manejar en un solo día, en un día. Y yo le decía, pero oye, pero, o sea, pretendías enseñarla a manejar en un solo día. Ajá, si manejar es sencillo. Sencillo para el que sabe, pero para el que está aprendiendo, nada es sencillo. Nada. O sea, nada es sencillo. Entonces, nosotros no podemos cometer la falla de planear desde el cerebro del que sabe.
Porque para el que sabe, todo es fácil, todo es sencillo, ¿sí? Entonces existe una relación de interdependencia entre el maestro y el aprendiz. Cuando yo dejo de aprender, cuando yo dejo de aprender, ¿sí? Cuando yo dejo de aprender y ya creo que lo sé todo, creo que domino todo, en ese momento comienzo a afectar al maestro que llevo el aula de clase. Por eso el maestro no puede entrar en una arrogancia intelectual, en una arrogancia que le permita sentir que todo lo sabe, ¿no? Yo debo siempre estar de cara al cerebro del que aprende. Alguien me dijo una vez que intentar educar sin tener en cuenta el cerebro del que aprende es como intentar crear un guante sin nunca haber visto una mano. Educar sin tener en cuenta el cerebro del que aprende es como intentar crear un guante sin nunca haber visto una mano. No es posible. Y aquí voy a decir algo eh, desde el punto de vista crítico. Y es que yo siento que en ciertas áreas del conocimiento existe un respeto. Por ejemplo, si mi carro hoy tiene un ruido o comienza a presentar alguna falla o me presenta un sensor, téngalo por seguro que salgo corriendo a un técnico especialista eh, para que me ayude a intervenir esa realidad. ¿Por qué? Porque en consideración a lo que yo ignoro de mecánica automotriz, por respeto a lo que ignoro de mecánica automotriz y evitando que cualquier intervención mía afecte más el problema que corregirlo, voy a buscar a alguien que sepa que me ayude a intervenir el problema. Si yo o mis hijos tienen alguna enfermedad, comiencen a sentirse mal, téngalo por seguro, que lo más probable es que usted y yo los llevemos al médico. Porque por respeto a lo que uno ignora, porque por respeto a lo que ignoramos de medicina, queremos escuchar la opinión de alguien que sepa y que intervenga un especialista. Sin embargo, eh, pareciera que en educación todos se sintieran facultados en opinar e intervenir. Entonces, pareciera que para ser maestro lo único que necesita o se necesita es ganas, ¿sí? Y no es así. Educar es una ciencia compleja. Tan compleja es que el que yo sea buen matemático no hace que por ende, de manera automática, entonces yo sea buen profesor de matemática. No lo hace. El que yo sea buen matemático, el que yo sea bueno en investigación, no necesariamente me hace un buen profesor de investigación. Entonces se requiere cierto conocimiento, ciertas destrezas, ciertas millas de vuelo, ¿sí? Sí les puedo decir que la experiencia ayuda mucho, pero una buena experiencia. Hay gente que tiene 20 años de mala experiencia en la educación. Tienen 20 años de estar haciendo las cosas mal. Tengo profesores que tienen más de 20 años en la docencia y siguen siendo irrespetuosos en el aula, siguen siendo reactivos en el aula de clase, siguen siendo arrogantes, ¿sí? O en su defecto negligentes, o en su defecto indiferentes. Entonces vamos a partir de aquí, educar desde el cerebro del que aprende. Para esto vamos a reconocer varias cosas. Hay
muchas teorías o diversas teorías sobre neurociencia, ¿sí? Que nos permiten hablar de diferentes, de los hemisferios cerebrales, de los diferentes tipos de cerebro, reptiliano, lógico. En esta ocasión nos vamos a apoyar en las teorías de Daniel Chabot y Michael Chabot, de las teorías también respaldadas por Howard Gardner, por Daniel Goleman, por Tamayo, ¿sí? Entre otros investigadores que tanto a principios del siglo XX como eh, en la contemporaneidad han abordado el tema de neurociencia aplicada a la educación. Lo que les voy a explicar muy bien lo pueden encontrar en un libro que se llama Pedagogía Emocional, Saber Sentir para Saber Aprender, de Daniel Chabot y Michael Chabot, publicado por allá en el año 2012, si no estoy mal. Entonces, los autores plantean que en términos de educación, el cerebro se divide en corteza prefrontal y amígdala, que se encargan de lo que se conoce como el cerebro emocional, el cerebro emocional, la corteza frontal del cerebro y el hipocampo, que se encarga del cerebro cognitivo, y la corteza parietal del cerebro, que se encarga del cerebro procesal. Con esto no significa que no existan, no existan eh, reacciones emocionales en el resto del cerebro y que solamente las emociones operan en la corteza prefrontal y en la amígdala, ¿no? Pueden haber manifestaciones emocionales y de la memoria emocional en otras partes del cerebro, pero aquí es donde las reacciones neuronales a estímulos emocionales tienen predominancia. Entonces, cuando hablamos de que este es el cerebro emocional, no es que ahí está simplemente las emociones, sino que es allí donde hay predominancia de las reacciones neuronales a los estímulos emocionales. Cuando decimos que este es el cerebro cognitivo, no significa que no haya elementos cognitivos en el resto del cerebro, simplemente que la mayoría de las respuestas cognitivas a estímulos del ambiente surgen en la corteza frontal del cerebro y en el hipocampo. Igualmente, en la memoria procesal, que es la corteza parietal, ocurre lo mismo. Ahí es donde hay predominancia de respuestas neuronales frente a estímulos procesales. ¿Ok? Entonces vamos a chequear un poquito esto. Cerebro emocional, cerebro cognitivo y cerebro procedimental. Entonces veamos lo siguiente. Si nosotros consideramos que el cerebro es una especie de casita, ¿sí? Entonces tenemos que la entrada a nuestro cerebro son las emociones, ¿sí? Lo primero que encontramos es la corteza prefrontal y curiosamente es el cerebro emocional. De hecho, el cerebro emocional tiene la facultad de activar funciones cognitivas del resto del cerebro. Así que el primer momento de una clase debería ser emocional. Es decir, nosotros no podemos empezar si no es por el cerebro. Hay un maestro que estimo muchísimo y él una vez nos exhortaba a un grupo de maestros, estamos hablando en el año 2010, nos exhortaba a un grupo de maestros y nos decía, cuídense de la violación cognitiva. Entonces, nos decía, cuídense de la violación cognitiva. Y les pido el favor de que me presten toda su atención para que entiendan el valor discursivo de lo que voy a mencionar. Entonces, como no entendíamos muy bien a qué se refería con la violación cognitiva, este maestro, apellido Anicharico, nos daba literalmente una clase de sexualidad para hablar de la violación cognitiva. Nos decía en ese entonces que tenía más de 25 años de casado y nos decía que si hoy él hubiese querido tener intimidad
con su esposa después de 25 años de casado, necesita provocar en ella el deseo de estar. Desde temprano, como decía, uno como hombre tiene, o con su pareja, tiene que desde temprano provocar el deseo de estar, con algo de morbo, con algo de romanticismo, con algún detalle, buscar la forma de provocar el deseo de estar. Cuando se logra provocar el deseo de estar y se comienza obviamente a excitar de manera de preámbulo, es decir, no entrar de manera directa al acto mismo del sexo, sino que hay todo un proceso de estimulación. ¿Qué hace? Hace que el sistema nervioso, comenzando desde el cerebro, genere una respuesta de aceptación que hace que el cuerpo se prepare. Y eso incluye que el cuerpo se lubrique, naturalmente hablando, y va a hacer que ese encuentro íntimo sea placentero para ambos. Pero ¿qué pasa cuando bajo la excusa de que estamos casados, de que tú eres mi esposa, ¿sí? Y que tienes que estar para mí, nos saltamos, porque sentimos que ya después de 25 años yo tengo pase directo a la intimidad y no hay provocación. Llego y ni siquiera pregunto cómo estuvo tu día, cómo pasaste, sino que literalmente llego. Eso va a generar que el cerebro tenga una respuesta distinta y puede generar que eh, el acto de la intimidad o no sea placentero para uno de ellos o no sea placentero para ambos. ¿Sí? Al final, tanto el que quería se siente que no fue respondido con aceptación y la persona que no responde con aceptación siente que no fue considerada, ¿sí? Para la intimidad. No tuvo en cuenta sus niveles de estrés, no tuvo en cuenta cómo se sentía emocionalmente, no se sintió conectada. Y podemos estar hablando de personas casadas con decenas de años. Esto nos lo mencionaba Nichárico para enseñarnos a nosotros, que éramos profesores jóvenes, en ese entonces podía tener unos 25 años aproximadamente, y nos decía literalmente a Nichárico, para poder entrar al cerebro cognitivo hay que pasar por el cerebro emocional. Si usted primero no toca las emociones del estudiante, téngalo por seguro que cualquier acceso al cerebro cognitivo va a ser abrupto, va a ser una violación. ¿Sí? Y eso que llamamos clase no va a ser placentero. ¿Sí? O al menos para uno de ustedes, en el caso este del estudiante, o en su defecto para ambos. Vas a tener una clase que vas a estar deseando que se acabe y el estudiante también va a estar deseando lo mismo, que se acabe. ¿Sí? Porque no están disfrutando, están cumpliendo con un requerimiento de un espejismo llamado educación. Entonces, se vuelve relevante comenzar con las emociones. No sé si se los mencioné, pero si se los mencioné, permítanme repetírselo. En el capítulo 21 de un libro majestuoso, como lo es El Principito, una de las fábulas más importantes del siglo XX, se presenta el Principito con su proeza de intentar encontrar un amigo entre los múltiples planetas que visitaba. En esa maravillosa fábula, en el capítulo 21 nos muestran una escena, la escena del Principito y el zorro. Para quienes se leyeron la obra, saben a qué me refiero. Y para quienes no, por favor, léansela. Como adulto tiene miles de enseñanzas y como maestro aún más. En el capítulo 21 nos encontramos con que el Principito se encuentra con un zorro. Y este texto me generó una enseñanza grandísima como maestro. El Principito le dice al zorro, ¿quieres jugar conmigo? Y el zorro le dice, no puedo jugar contigo. ¿Por qué no puedes jugar conmigo? Decía el Principito. Y el zorro le respondió, porque tú no me has domesticado. El Principito seguía sin entender y le pregunta, ¿qué es domesticar?
No sé qué es domesticar. Y miren lo que decía el zorro. El zorro le decía, domesticar es algo que los adultos han olvidado. Domesticar es algo que los adultos han olvidado, ¿sí? Y es crear lazos. Seguía sin entender el principito y el zorro sigue explicando. En este momento, tú para mí eres un niño como 1000 niños más. Y yo para ti soy un zorro como 1000 zorros más. Hasta que tú no seas único en el mundo y yo sea único para ti en el mundo, hasta que no necesitemos el uno del otro, no podemos jugar. Extrapolemos eso a la docencia. Entendamos que si yo no creo lazos con mis estudiantes, si yo no logro generar un discurso seductor, ¿sí? Miren, curiosamente, hay personas que me dicen, profesor, no les gustan mucho las narrativas, no les gustan mucho las historias, ¿sí? Pero cada vez más se convierte el story, el término ahora en marketing es storyline, algo así, eh, que es, de hecho, está para vender. La gente utiliza narrativas, ¿sí? Utiliza historias, comienza a contar cuestiones de su vida mientras te están vendiendo un producto que están utilizando. Las narrativas juegan un papel importante porque hacen parte de un discurso que conecta, un discurso que humaniza el texto, que lo hace accesible, que le permite tener relación con el contexto y que nos permite trabajar sobre las emociones, ¿ya? Entonces, la puerta del cerebro son las emociones. Son estas las encargadas de activar la función cognitiva. Pero hoy vamos a hablar de este cerebro, del cerebro cognitivo, ¿sí? No vamos a centrarnos ni del cerebro emocional ni del cerebro procesal. Vamos a hablar del cerebro cognitivo y de tres funciones cognitivas básicas: la atención, la percepción y la memoria, ¿sí? Entonces, comencemos con la memoria cognitiva, ¿ok? Perfecto. Pero antes de continuar, ya habiendo pasado media hora o 20 minutos de haber iniciado 25 minutos, no, casi 28 minutos de haber iniciado la clase, quiero que me cuenten si se entendió o me hice entender más bien con lo que quise explicar con respecto eh, a a la memoria, con respecto al cerebro emocional, ¿sí? Con respecto a educar desde el cerebro del que aprende. Porfa. Vale, perfecto. Perfecto. Bien. Vamos a continuar. Entonces, vamos a ver. Cerebro cognitivo. ¿Ok? Vamos a ver. El cerebro cognitivo, como les decía, está en la corteza frontal del cerebro y aquí en el hipocampo. Hay predominancia de respuestas cognitivas a estímulos del ambiente. Los estudios apuntan a que aquí opera la memoria declarativa, también conocida como memoria explícita o memoria cognitiva. La memoria cognitiva es nuestra memoria consciente. Si yo les digo a ustedes 2 más 2 y usted me responde 4, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, digan mi nombre y dicen Ever Coronado, si yo les pregunto a ustedes cómo se llaman y me responden, todo eso surge de la memoria consciente, de un lugar en el cerebro en el que hay información a la que yo puedo acceder de manera consciente.
¿sí? Ese es nuestro cerebro cognitivo. Nuestro cerebro cognitivo. El cerebro cognitivo se divide en memoria semántica y memoria episódica. Entonces vamos a ver cómo funcionan estas dos memorias, ¿sí? Para que nos demos cuenta un poco. La memoria episódica es aquella que almacena vivencias, ¿sí? Almacena todo lo que yo vivo. Esa es nuestra memoria episódica, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes qué almorzaron hoy, me pueden responder porque eso está almacenado en nuestra memoria episódica en el cerebro cognitivo. Perfecto. Esa memoria está ligada al contexto espacio-temporal. Usted dice, no, sí, yo hoy fui a mi casa. Recuerdo que, por ejemplo, le estoy diciendo la verdad, hoy almorcé aquí en mi casa y hoy eh, en casa hicieron una comida que a mí me gusta muchísimo, que es un tipo de carne de res, eh, pues no sé ni cómo llamarle, pero la hacen de manera muy deliciosa. Y hoy tuve la oportunidad de comer eso. Hoy estuve muy contento con lo que comí, porque es uno de mis platos favoritos. Lo recuerdo. Está ligado a un contexto espacio-temporal. Sin embargo, eh, por almacenar todo lo que vivimos y constantemente estamos viviendo situaciones, hoy están viviendo que están conectados en la clase, que están vestidos como están vestidos, que están sentados donde están sentados, ¿sí? Que han tenido las situaciones que han tenido en el día de hoy. Eso hace que sea una memoria que tienda a la saturación. Y como tiende a la saturación de información, así comienza a deshacer de información que no utilice. Por esa razón es una memoria que es más vulnerable al olvido. Si yo les pregunto qué almorzaron ayer, sé que lo más probable es que me digan. Si yo les digo que almorzaron hace una semana, el miércoles de la semana pasada, ya ahí sí vamos a tener que tomar un poco más de espacio para buscar qué almorzamos hace 8 días. Si yo les pregunto qué almorzaron el 20 o el 21 de abril, hace un mes atrás, pues obviamente menos, menos probabilidades de poder recordar van a tener, ¿sí? Si les pregunto qué comieron hace un año, pues ahí sí menos, profesor. ¿Por qué? Porque es más vulnerable al olvido. Sin embargo, en mi caso, y sé que ustedes también tendrán sus propios casos, ¿sí? En mi caso, si usted me pregunta qué almorcé hace 11 años en mi primera cita con mi esposa, en la primera cita que tuve con ella cuando la conocí, recuerdo que almorcé. Uno, porque es uno de nuestros platos que hoy en día es favorito, en uno de nuestros restaurantes que sigue siendo nuestro restaurante favorito. No es fácil olvidar eso, ¿sí? Sé lo que almorcé y sé lo que cené el día de mi matrimonio, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué no recuerdo lo de hace un mes? ¿Y por qué sí recuerdo lo de hace 11 años o 10 años atrás? Se los decía anteriormente, por las emociones. Lo único que hace que la memoria entre a largo plazo son las emociones. Hay una película animada que se llama Intensamente. Si no se la han visto, véanse. La uno y la 2 están, mejor dicho, si la uno estuvo buena, la 2 está súper buena. Y vemos claramente cómo son las emociones, ¿sí? Las que hacen que nuestros pensamientos y nuestras vivencias pasen a un sistema de pensamientos centrales o en su defecto se vayan a un basurero de pensamiento. Por esa razón, el profesor no puede ir de espalda a las emociones. Son las emociones las que terminan permitiendo que estas experiencias vayan a un sistema central de pensamiento, es decir, a una memoria de largo plazo, o en su defecto,
vayan a un basurero de pensamiento en una memoria de corto plazo. Entonces, miren cómo funciona esto. Imagínense que yo tengo acá, ¿sí? Y yo le digo a los estudiantes, si ustedes no estudian para el parcial y lo pierden, son reprobados. Y tienen que repetir el, el semestre. Y déjenme decirle que de 20 o de 40 estudiantes que hacen el examen, solamente lo ganan 5. ¿Qué hice? Utilicé una emoción negativa, que es el miedo. ¿Qué pasa con el miedo? Va a pasar varias cosas. Uno, que va a generar un reto, dice el cerebro cognitivo. Vale, perfecto. Nosotros tenemos una meta, queremos graduarnos y hay un impedimento, que es ese bendito parcial. Así que la memoria activa las funciones cognitivas en función del examen. Pero cuando ya se aprueba el examen, la emoción con la que estaba relacionada ese aprendizaje, que era superar el examen, ya se deshace. La información que se adquirió, ¿sí? Está ocupando un espacio, tanto semántico como episódico, que resulta que llega un momento, así como cuando uno compra en su casa una elíptica para hacer ejercicio y no hace ejercicio, y de repente ya está ocupando un espacio que nos estorba en el cuarto y lo sacamos para de pronto el garaje o la cochera, ¿sí? Y ahí nos estorba y lo pasamos para ese cuarto de las cosas viejas y llega el momento que literalmente terminamos regalando o vendiendo la elíptica, porque literalmente ya nos estorba, porque no tiene una utilidad. ¿Por qué? Porque no le hemos dado la utilidad. ¿Sí? Téngalo por seguro que si yo utilizo la elíptica, ella siempre ocupará un lugar importante y no habrá la necesidad de deshacernos de ella. Así opera el cerebro. ¿Sí? Como ya no hay razón para tenerla, entra un basurero de pensamiento y termina desapareciendo de nuestras estructuras cognitivas. Por eso se estima que casi el 60 o 70% de lo que aprendimos en la escuela, en la vida adulta ya se ha olvidado. ¿Sí? Así que de la escuela preservamos entre un 30 y un 40% de los conocimientos adquiridos. Así que el 60% del tiempo que invertimos en la escuela no sirvió para nada, porque se perdió. ¿Y por qué se perdió? Porque no hubo relaciones socioemocionales con respecto al conocimiento. Vale. Entonces veamos, la memoria episódica, entonces, es más vulnerable al olvido. Ahora hablemos de la memoria semántica. La memoria semántica trabaja conceptos, no definiciones. Las definiciones son constructos concretos, estáticos, ¿sí? Por ejemplo, inteligencia artificial, un algoritmo altamente sofisticado que permite procesar el lenguaje natural en construcciones generativas, ya sean textuales, gráficas, auditivas o audiovisuales. Una definición. Pero cuando yo tengo un concepto, ya tiene que ver con, hombre, los elementos. ¿Cuáles son las palabras claves que conforman a la inteligencia artificial? ¿Sí? Algoritmo, ¿sí? Lenguaje natural, programación de lenguaje natural, ¿sí? Procesamiento, indagación, procesamiento y generación. Vale. Esos cuatro elementos, ¿cómo se relacionan? Entonces ya no tengo una definición estática, sino que tengo una estructura semántica que me permite jugar de manera dinámica con el concepto. Este concepto es independiente al contexto. Y si está organizado, entonces, solo entonces será difícil de olvidar. ¿Sí? Entonces, vemos la importancia de que la memoria semántica, ¿sí? La memoria episódica opera emocionalmente a partir de las vivencias. ¿Sí? Si omitimos lo emocional, es vulnerable al olvido. La memoria semántica, ¿sí? Trabaja literalmente relacionado con las estructuras semánticas que componen los conceptos.
Me comentan, porfa, si se ha entendido lo que acabamos de platicar. Ahora vamos para los ejemplos y ya vamos para la práctica. Me comenta si se ha entendido lo que acabo de explicar. Porfa. Bien. ¿Se ha entendido? Ok, perfecto. Ok, vale. Ok. Dice que entendido, que claro. Perfecto. Vamos a continuar. Voy a poner un ejemplo y nos vamos a la práctica. ¿Les parece? Preguntas, dudas antes de continuar. Aportes. Ok. Bien, entonces vamos a continuar. Ejemplos. Es muy común, quizás de pronto no le ocurra a ustedes, pero si le ocurre, pues ya saben. Es muy común ver esto cuando hablamos de presentaciones. Es muy común ver que los profesores tienden a poner un concepto, una definición, una imagen representativa y terminan leyendo o explicando un texto. Este es un ejemplo de bellas artes. Las bellas artes se refiere a las principales formas de realización artística o representación estética cultivadas históricamente por la humanidad y consideradas formas puras de arte que emplean técnicas, materiales. Entonces leen y explican. Esto tiene muchos factores en contra. Uno, es decir, hay una definición que no necesariamente permite eh, de pronto resaltar los elementos semánticos principales. Dos, eh, los elementos no tienen una integralidad semántica y cognoscente, por lo cual este recurso no necesariamente sea más eficiente, ¿ya? Sea más eficiente. ¿Ok? Perfecto. Ahora, vamos a poner el mismo ejemplo. Voy a dar bellas artes y tomo la decisión de no utilizar un concepto clásico, sino que voy a utilizar una técnica cognitiva. Hay muchas técnicas cognitivas, el mapa mental, el mapa conceptual, el entretejido prolémico, el mapa Ichikawa o espina de pescado, el árbol del problema, la infografía, los esquemas. Hay muchos recursos que nos ayudan a organizar la información. Este es un mentefacto. El mentefacto como recurso cognitivo nos permite eh, jerarquizar eh, las clases de un concepto. Por ejemplo, el concepto que voy a enseñar se llama Bellas Artes. Así que le digo al mi estudiante, profesor, chicos, la clase de hoy es sobre Bellas Artes. Ahora, ¿de dónde viene la Bellas Artes? ¿Cuál es la clase superior de Bellas Artes? Es el arte. ¿Sí? Quiere decir que las Bellas Artes es una forma de arte. Sin embargo, el arte tiene muchas formas en las que se expresa. Ahora, ¿qué es la palabra arte? La palabra arte significa algo que es creado, hecho, realizado, desarrollado por el ser humano. ¿Sí? Sí, al- algo hecho por el ser humano. Todo lo que es hecho por el ser humano entra en el concepto de arte.
Entonces, ¿en dónde vemos el prefijo arte? Ah, profesor, en artefacto. Ah, ¿por qué llamamos artefacto? Porque es creado por el ser humano. En artesanía, perfecto. En artificial, perfecto. Los tres ejemplos muestran que el uso de la palabra arte está relacionado con el dominio humano. ¿Sí? Entonces, bellas artes viene de arte. ¿Sí? Ahora, ¿qué no es bellas artes? Este es superclase, esta es la clase, esta es la clase de exclusión, la clase de exclusión. ¿Qué no es bellas artes? No es bellas artes las obras de la naturaleza, no es bellas artes las obras de la naturaleza. Por lo muy bonito que esté un atardecer, no puede decir que es una bella arte. ¿Por qué? Porque no es creado por el ser humano. Ah, si yo dibujo ese amanecer, el dibujo o la pintura sí es una bella arte. Ahora, ¿cuáles son las clases de inclusión? ¿Qué sí es bella arte? Sí es bella arte lo que es hecho por el hombre. Por eso es arte. Pero no es solamente lo que está hecho por el hombre, sino que ha sido hecho por el hombre para ser contemplado estéticamente y que responde a unos valores sensoriales que terminan siendo subjetivos, formales o vitales. De allí a que un cantante le guste a ciertas personas y a otros no, o un pintor le guste a ciertas personas y a otros no, que una película le guste a ciertas personas y a otras no, o que tengo superclase, clase de exclusión, clase de inclusión. Ahora vamos a hablar sobre la subclase, sobre la subclase. Las subclases de bellas artes son la música, la pintura, la escultura, la arquitectura, la fotografía, la literatura y el cine. Por eso decimos que el cine es el séptimo arte. Entonces, miren la diferencia en explicar un tema así y explicar un tema así. ¿Ya? Hay una diferencia grandísima. Entonces, vamos a trabajar inteligencias artificiales para hacer mapeos semánticos. ¿Ok? Para hacer mapeos semánticos. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a comenzar con una herramienta que es muy buena. Se llama Mapify. Se llama Mapify. ¿Ok? Permítanme acá. Vamos a utilizar Mapify. Entonces voy aquí a ponerles el paso a paso. ¿Sí? ¿Cómo, a ver, cómo usar Mapify para crear mapas mentales? Uno, entramos aquí le pongo el enlace. Dos, iniciamos sesión. ¿Sí? Deben siempre iniciar sesión. Tercero, cuando ya inicien sesión, vamos para ver si, vamos a ver aquí. Cuando usted entra por primera vez, los va a llevar a este punto. Le voy a decirle iniciar sesión. Sí. El enlace que yo les di les permite ganar 10 créditos para trabajar. Ya aquí le dicen iniciar sesión. O sea, le dan clic acá arriba donde dice iniciar sesión. Y voy a poner aquí el dato de esta sesión en la parte superior izquierda, superior derecha. Ok. Puede iniciar con Google. ¿Sí? 9.3. Iniciar con Google.
Aquí le damos clic. Voy a entrar con una cuenta. Vamos a entrar. Cuando ustedes entran a Mapify, aquí me dice bienvenido a Mapify. ¿Cómo subiste de nosotros? Aquí pueden poner otro. ¿Sí? Escriben ahí Profever para que sepan que yo los direccioné. ¿Sí? Vamos a ver. También en la parte superior le dicen saltar si quieren. No, voy a poner aquí estudiante. ¿A qué te dedica? Estudiante. ¿Dónde estás estudiando actualmente? Vamos a poner aquí. Voy a saltarme todo esto. ¿Sí? Cuarto punto, van a responder las preguntas o saltar. O saltar. Esto es por primera vez. Esto es solo la primera vez que entran. Les mandan a hacer unas preguntas. Pero ustedes pueden o responder o saltársela. Cuando ya entren, aquí pueden poner el prompt. ¿Sí? Aquí pueden poner el prompt. Voy a pedirle el favor que me haga un mapa conceptual. Realiza un mapa conceptual, ¿sí? Sobre bellas artes. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver. Aborda el concepto de manera completa. Aquí le digo, realiza un mapa conceptual del tema que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces ponemos el prompt en el campo de, en el campo de pregunta lo que sea. En el campo de pregunta lo que sea. ¿Sí? Es importante que validen el idioma, validar el idioma, validar el idioma. Validar el idioma español, que diga idioma español. Y finalmente le decimos, dice Mapify. El botón dice Mapify. ¿Sí? Séptimo, le damos clic en Mapify. Le damos clic en Mapify. ¿Sí? Aquí me está creando el mapa conceptual. Dejémoslo que lo haga. ¿Sí? Principios básicos de Bellas Artes, historia y evolución de Bellas Artes, eh, principales disciplinas. ¿Sí? Vale, aquí me está generando un mapa. Cuando ya lo tengo creado, puedo darle compartir. La parte superior derecha le digo compartir y le digo activar enlace. Me activa el enlace. Entonces le digo, vale, 8. En la parte superior derecha le damos clic en compartir. ¿Sí? Habilitamos el link y lo compartimos. También pueden descargarlo, recuerden. También pueden descargarlo. ¿Sí? También pueden descargarlo. También pueden descargarlo. Sí. ¿Cómo se descarga? Ahí mismo dice exportar y en la versión gratuita lo puedo descargar como imagen. Le digo exportar y ahí lo puedo descargar. ¿Sí? Entonces voy a mandarles a ustedes los dos archivos.
Les mando el enlace, ahí les mando el paso a paso y les voy a mandarle también la imagen de mi mapa conceptual. ¿Ok? Entonces vamos a nuestra primera práctica del día. Hoy vamos con una zarigüeyita, vamos a dar la llama quietecita y vamos con la zarigüeya a tomarnos nuestros 10 minutos de práctica, ¿ok? ¿Sí? Voy a preguntarle si se entendió para hacer la actividad, ¿ok? ¿Me confirma si se entendió, porfa? Ahí le estoy compartiéndoles el ejercicio. ¿Se entendió todo bien? Nos vamos a la práctica, ¿ok? Nos vamos a la práctica. ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Bien, aquí hay opiniones diversas. Varias personas lograron hacerlo. Excelente herramienta. Sí, excelente herramienta. Quedó de esta manera. Vale, dice Yajaira, disculpe, profesor, no escuché bien. Puede ser sobre cualquier tema. Sí, sobre cualquier tema. No hay ningún problema. Sí, dice Diego, a veces los docentes nos vemos enfrentados a romper el esquema mental tradicional de los estudiantes del dictado, título y subtítulo. Cuando se trata comúnmente facto, dicen no entiendo. Algo similar pasa con la estructura mental tradicionalmente de la cultura indígena, algo que usted explicó de manera magistral. Vale. Sí, sí, mire, ningún camino es sencillo. Lorenzo Tebar decía que la educación es un camino tortuoso que muchas veces requiere retrocesos y otras veces requiere olvido. Es decir, nunca hay un camino lineal en la educación. A veces uno, mira, hasta con gamificación, uno crea algo, hace gamificación y los pelados, mejor dicho, van a estar súper conectadísimos y a veces no sucede así. Todo es una apuesta, ¿sí? Y siempre hay finales diversos. Lo que le funciona a una persona no significa que le funcione a otra, ¿vale? Bien, perfecto. Vamos a hacer un segundo ejercicio con la misma herramienta, ¿sí? Pueden hacerlo del tema que ustedes quieran, ¿ok? Con el permiso de ustedes voy a apagar el chat para hacer los pasos. Ya no voy a hacer los pasos desde cero porque ya ustedes están en la herramienta, ¿sí? Ya ustedes están en la herramienta, ¿ok? Entonces, vamos a hacer, vamos a hacer los pasos desde donde deberíamos hacerlo. Vamos a hacerlo acá, voy a poner aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo crear una línea de tiempo? ¿Cómo crear una línea de tiempo usando Mapify? Ya estamos dentro de Mapify. Ya estamos dentro de Mapify. Así que esto vamos a omitirlo, ¿sí? Entonces, dentro de Mapify, ya ustedes se autenticaron en Mapify. Entonces, decimos en Mapify, allí se los mando, ¿sí? ¿Sí? Le damos clic en el panel izquierdo donde dice pregunta lo que sea. Pregunta lo que sea. Entonces aquí al lado dice pregunta lo que sea, por si no le aparece esta opción, ahí la cargan. Y aquí vamos a poner un prompt, ¿sí? Ponemos el prompt en el campo pregunta lo que sea. Voy a poner un ejemplo. Tiene que ser un ejemplo de línea de tiempo. Por ejemplo,
Vamos a ver, por ejemplo, voy a poner así, eh, crea una línea de tiempo sobre la historia y evolución de las bellas artes. ¿Ya? Abajo valido el idioma y acá donde dice plantilla, ¿sí? ¿Sí? Debajo del botón Mapify le doy clic, le doy clic a plantillas. ¿Sí? Le dan clic a plantillas. Aquí le damos clic a plantillas y voy a seleccionar, aquí hay varias opciones. Me voy hacia abajo, aquí hay como una barra, me voy hacia abajo y voy a decir donde dice crear línea de tiempo. ¿Sí? Le voy a decir eh, con la barra lateral, muevo hacia abajo y selecciono la opción de crear línea de tiempo. ¿Ok? Selecciono crear línea de tiempo y ahí sí le doy Mapify. Voy a poner el prompt, ¿sí? Voy a poner el prompt aquí y le digo Mapify. Ahora él me va a crear una línea de tiempo, ¿sí? Me está creando una línea de tiempo. Entonces, dejemos que termine. Prehistoria y antigüedad, arte rupestre, arte egipcio, Edad Media, arte bizantino, románico y gótico, renacimiento, barroco, modernismo y contemporaneidad. ¿Sí? Ahí vemos, le damos a Mapify y lo demás es lo mismo. Entonces les voy a mandarle aquí el paso a paso de cómo crear una línea de tiempo y vamos a hacerlo, ¿vale? Ahí le acabo de mandar el texto, me confirma si se entendió. Es muy similar, ¿sí? Entramos al home de Mapify, le damos clic en el panel izquierdo donde dice pregunta lo que sea, ponemos el prompt, ahí les pongo un ejemplo que es una línea de tiempo sobre la historia y evolución de las bellas artes. Ustedes pueden escoger el tema que ustedes quieren, ¿sí? Y hacemos el paso a paso. Debajo del botón está plantilla, seleccionamos porque está oculta, bajamos la barra y buscamos línea de tiempo y le decimos Mapify. ¿Ok? Entonces, vamos, me confirma si el tiempo que estoy dando es suficiente y si la metodología que se está utilizando es la más propicia para ustedes. ¿Ok? Ustedes son los que dicen. ¿Ok? Veamos. ¿Cómo les fue? Dice, muy fácil, lo hice, excelente, solo que ya me gasté los créditos. Vale, si quieren más créditos, hagan lo siguiente. Si quieren ganar créditos con Mapify, es muy sencillo, ¿sí? Con Mapify pueden ganar compartiendo Mapify. Por ejemplo, yo le entregué a ustedes un enlace con lo cual ustedes me dieron puntos, ¿sí? Por ejemplo, si se van donde dice pregunte lo que sea, si van donde dice pregunte lo que sea, en la parte superior dice gana créditos. Le damos clic donde dice gana créditos y aquí te aparece copiar el vínculo. Si le copias ese vínculo y se lo mandas a algún amigo para que entre, inicie sesión, te van a dar 10 créditos por cada, por cada persona que ingrese. Te van a dar 10 créditos para trabajar. ¿Sí? ¿Ok? Y ahí viene. Regálenme un segundito, porfa. Entonces ya tenemos aquí la forma en que podemos ganar créditos. ¿Ok?
Vamos ahora a ver otra herramienta. Vamos a ver otra herramienta. Va. ¿Qué más podemos hacer con Mapify? Pueden montar un PDF y él les da las opciones para, para cargar un PDF y hacer un mapa mental de un PDF. Pueden cargar un video de YouTube y les hace un mapa de PDF. Pueden poner un texto largo y pueden poner una página web. Todas estas opciones les permiten hacer eh, mapeo. Dice que es una herramienta bastante versátil. Ahora, vamos a ver otras herramientas para hacer mapeo. No está presentando, ok. Ay, Dios, tienen toda la razón. No estaba presentando. Quiere decir que no vieron lo que hice. Voy a apagar el chat. Vamos, ahora sí. Les decía que para ganar créditos, ustedes se van donde dice pregunta lo que sea y en la parte de arriba dice ganar créditos. Ahí en ganar créditos copian el enlace o lo comparten por Twitter, por WhatsApp o por Facebook y eso les va a darle créditos, ¿ok? Les decía que también van a poder cargar PDF. Aquí dan las opciones PDF, YouTube, texto largo, página web. Seleccionan estas opciones y podrán utilizarla sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Vale, vamos a ver otras herramientas que ya ustedes vieron Napkin, vieron Pictogram con Olga el sábado pasado. Tuvieron la oportunidad de trabajar con Olga esto precisamente. Entonces vamos a generarlo. ¿Ok? ¿Vale? Bien. Vamos a utilizar otra herramienta que se llama, vamos a poner el paso a paso, como lo hicimos ahora. Vamos a crear un mapa mental. Vamos a crear un mapa mental utilizando Jitmin. Jitmin es una plataforma muy similar a Mapify, pero es bueno tener varias opciones. Jitmin. Y hay una forma de utilizarla gratuita siempre, que también se la quiero crear, eh, enseñar. Vamos a entrar a Jitmin, los mismos pasos. Entramos a Jitmin. En Jitmin, en la parte superior derecha dice Login, inician sesión. ¿Sí? Vamos a ver. Entramos a Jitmin. ¿Sí? En la parte superior izquierda donde dice Login. En Login. Iniciamos sesión con Google. ¿Sí? Iniciamos sesión con Google. Vamos a la parte superior donde dice My Min, que es como mis mapas. ¿Sí? En la parte superior derecha le damos clic a My Min, que es como ir a mis mapas. My Min. Ok. Bien. Aquí, vamos a ver si aquí me da la opción de ganar créditos. Vamos para ver si me da la opción de ganar créditos. Él no permite compartir para ganar créditos. Sí, solamente bah, a MyMin. Cuando llegamos aquí a MyMin, ¿sí? Vamos, le damos clic
en la opción donde dice Jitmin AI, ¿sí? Le damos clic en el botón de Jitmin AI. ¿Sí? Perfecto. Seleccionamos, seleccionamos la opción de min de mapa mental. ¿Sí? La opción de min mapping. ¿Sí? Vamos a ver. Min mapping. Y aquí pasa lo mismo. Vamos a poner el prompt. ¿Sí? Eh, crea un mapa sobre bellas artes. ¿Sí? En la parte de abajo tenemos que seleccionar el idioma. ¿Sí? Eh, ponemos el prompt, validar el idioma español y le damos clic donde dice generate. Damos clic en generate. ¿Sí? Ahí también me permite poner opciones como texto largo, PDF, audio, YouTube, tal cual como lo tenía Mapify. Ya. Vale, aquí tengo mi problema porque no tengo créditos para hacerlo. Ustedes van a tener créditos para trabajar. Yo no tengo créditos para trabajar, ¿ok? Pero hay una forma en la que yo puedo trabajar Mapify de manera gratuita. Así que utilícenlo ustedes. Vamos a hacer la práctica, úsenlo ustedes y me cuentan cómo les va. Y después les enseño cómo utilizarlo gratuitamente. Miren todos los mapas que yo tengo y es que yo lo utilizo a través de otra herramienta. Entonces, vamos aquí a poner el paso a paso para que ustedes hagan la prueba con Mapify. Hagan la prueba con Mapify. Ahí les mando el paso a paso, ¿ok? Les mando el mapa, el paso a paso. Perfecto. Y nos vamos para una práctica nuevamente. Me confirman que todo está siendo claro y me comentan en términos generales cómo le está pareciendo la clase. Para mí es importante siempre validar esto. ¿Por qué? Porque ustedes son los únicos que me pueden decir si está funcionando o no la clase para tomar medidas si hay que tomarlas. ¿Cómo sintieron esta nueva herramienta? ¿Sí? Bien, acá es un poquito más difícil. Curiosamente, yo hago más mapas con Jitmin que con Mapify. Y sé que de pronto se preguntarán, profe, ¿y por qué? Si no da créditos, es más restringida, pues vamos a les voy a decirle cómo es que logro utilizar Jitmin utilizando otra herramienta que utilizo mucho. Por ejemplo, permítanme y les voy a explicar cómo utilizo Jitmin. Sé que muchos van a tener inconvenientes para utilizar esta herramienta, sobre todo los amigos que están en Venezuela, a no ser que tengan una VPN, porque estamos hablando, sí, claramente de ChatGPT. Ustedes en ChatGPT, si ustedes en ChatGPT están, hagamos que no tengan créditos en Mapify, en Jitney. Pues si se van a ChatGPT y en ChatGPT ponen Explora GPT, voy a ponerle aquí los pasos, ¿sí? Voy a ponerle aquí los pasos, cómo usar Jitmin desde ChatGPT, ¿sí? Y la pueden utilizar las veces que quiera de manera gratuita. Vale, primero van a entrar, o sea, van a entrar a ChatGPT, obviamente, ¿sí? Entran a ChatGPT, ya saben, inician sesión en ChatGPT
ChatGPT, ¿sí? Eh, Cuando inician sesión, en el panel izquierdo, le dan clic a explorar GPT. Explorar GPT. ¿Sí? Le dan clic y dice explorar GPT. Aquí en la parte izquierda dice explorar GPT. Ahí le dan clic. Cuando le dan clic en explorar GPT, ¿sí? También le va a poner la URL, ¿sí? Van a escribir, o sea, escribimos en el buscador, van a escribir Jitmin, van a escribir Jitmin, van a escribir Jitmin, aquí pongo Jitmin y espero que busque. Aquí me aparecen opciones. Voy a coger la primera, esta que dice Creador IA de mapa mental de Jitmin, ¿sí? Seleccionamos esta, ¿vale? Seleccionamos de la opción de creado de mapa mental, esa es la que seleccionamos, ¿sí? Y le decimos empezar el chat. Y le decimos empezar el chat. ¿Ok? Y le decimos empezar el chat. Ya aquí estoy en criadoría de mapa mental en ChatGPT. Aquí ya no me importa tener créditos porque me va a crear mapas. Vamos a hacer el intento. ¿Sí? Voy a decirle, por ejemplo, crea un mapa mental, un mapa sobre las bellas artes y su influencia en la contemporaneidad. ¿Vale? Ejecuto en ChatGPT y él me hace una estructura, ¿sí? Aquí me está haciendo la estructura y después se comunica con Jitmin. Aquí me está confirmando con Jitmin, entonces aquí ponemos aquí ahora 7, ponemos el prompt, ¿sí? Le decimos confirmar, le decimos confirmar la comunicación y por último, aquí me genera un link, donde dice ver mapa mental, ¿sí? Entonces le damos clic al hipervínculo del mapa creado, ¿sí? ¿Ok? Yo le di clic aquí y mire que me crea el mapa. Ya aquí tengo el mapa, literalmente de Bellas Artes, su influencia en la contemporaneidad, definición de Bellas Artes, y es más estructural que Git. ¿Por qué lo utilizo? Porque es más estructural que Mapify, ¿sí? Mapify pone mucho texto, ya este genera más conexiones semánticas. Entonces, la respuesta es bastante interesante. Ya, y puedo utilizar las veces que quiera y me está creando los mapas. Si les doy clic aquí donde dice Save o de guardar, ¿sí? Puedo experimentar, puedo editar la presentación, ¿sí? Y aquí puedo compartir, le voy a decirle share y puedo compartir el enlace, copiar link y puedo, por ejemplo, compartir el enlace, ¿sí? Vamos aquí 10, le doy clic a ¿sí? En la parte superior derecha del mapa, ¿sí? Y le doy clic en share para guardar o para descargar. Share para compartir o, o en el botón de descarga para exportar. Y puedo exportarlo también, ¿sí? O en export para descargar.
¿vale? Entonces, esta herramienta, por eso yo les sugería que hicieran todo lo posible de encontrar una VPN que les funcione, porque ChatGPT es una herramienta poderosa. Ahora, ¿por qué utilizo tanto Gmin en ChatGPT? Por ejemplo, imagínense este poder. Si está en Explora GPT, lo puedo invocar en los chats que yo quieras. Por ejemplo, estamos haciendo el diplomado, recuerden que estamos haciendo el diplomado sobre constructivismo, ¿cierto? Aquí estoy haciendo el diplomado sobre constructivismo y aquí tengo, por ejemplo, yo en el diplomado de constructivismo, que ya tengo una información recolectada, yo le puedo decirle, arroba, miren, en ChatGPT le digo arroba y selecciono, en este caso, Jitmin, mira aquí, creador de IAM de mapa mental. Estoy en el chat del diplomado, en el chat donde estoy haciendo el diplomado. Y puse arroba y puedo invocar dentro de ese chat otro chat. Invoqué de Jitmin. Y le puedo decirle, mapéame el contenido temático del diplomado. ¿Sí? Y miren lo que va a hacer. Es decir, puedo generar unas asociaciones. ¿Sí? Entonces, ya de esta manera, él aquí me está mapeando todos los módulos, son 12 módulos, y me va a crear un mapa donde voy a poder ver, aquí está, desea que lo convierta en un mapa mental interactivo. Digo que sí, claro, claro que quiero que lo convierta en un mapa. Aquí está hablando con el conector. Entonces, es una ventaja estratégica poder tener una herramienta dentro de GPT que me haga ese tipo de mapeos. ¿Sí? Y esto no lo tenemos necesariamente en las otras herramientas. ¿Sí? ¿Ya? Mira, aquí me genera el mapa interactivo, abro y aquí tengo el mapa, ¿sí? Con los módulos, ¿ya? Sí, aquí tengo los módulos y las 12 unidades temáticas. Las tengo aquí directamente, ¿vale? Entonces, es una herramienta que vale de corazón, vale la pena explorarla dentro del ecosistema de ChatGPT. Entonces, yo les pedía desde el principio de que pudieran superar cualquier inconveniente. Ojalá que lo puedan hacer. Si usted está en Venezuela y no puede en este momento hacer la práctica que vamos a hacer ahora, les recomiendo que en esos 10 minutos, solamente a los amigos venezolanos, vayan a YouTube y pongan VPN para ChatGPT en Venezuela. VPN para ChatGPT en Venezuela y traten de descargar una. Hay muchas. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho Opera GX y les sirve. De todo corazón les va a servir y no se van a perder este tipo de herramientas que son muy poderosas. ¿Vale? Me comentan si se entendió y qué les parece esta herramienta que les estoy mostrando. Me dicen qué opinan de esto que estoy haciendo. ¿Ok? Porfa, para irnos a nuestra, si no estoy mal, eh, tercera práctica del día de hoy. ¿Se entendió? Porfa, me confirma. Vámonos a práctica.